de 18 hay un texto de Rimbaud, que son las fiestas galantes, pero fíjense que Rubén Darío, o este sujeto lírico, digamos, pasa de la Grecia, de toda esa idea de ritualidad, donde hay un dios que se despierta, etc., pasa a través de otra pregunta: ¿te gusta amar en griego? Pasa a otro paisaje cultural, digamos, otro paisaje cultural, a otra cultura, a otras series de referencias culturales, que es la francesa, y una Francia más bien aristocrática, límpida, ¿no? Menciona a Beaumarchais, que es ese dramaturgo francés. Yo me anoté aquí que ha escrito óperas de tema español, como El Barbero de Sevilla o Las Bodas de Fígaro. Y hay declaraciones muy fuertes, chicos. Amo más que la Grecia de los griegos, la Grecia de la Francia, ¿no? Por eso quizá decía que había Grecias en plural. No es Grecia, es Grecia pasada por el tamiz de la cultura francesa. Fíjense en las otras, dice: demuestra más encantos y perfidias, coronadas de flores y desnudas. Las diosas de Grodion, Gugre, es un rey franco, Grodion, que las de Fidias, que es un escultor griego. O sea, prefiere las francesas, las mujeres francesas, a las mujeres de la escultura griega. Y este cuarteto, Verlaine, que omite presentaciones, es más que Sócrates, omite presentaciones. Arsenio Housset, que era un crítico francés contemporáneo de Verlaine, supera al viejo Anacreonte, o sea, un crítico, un poeta francés, es más que un poeta griego. En París reina el amor y el genio. Ha perdido su imperio el dios bifronte. A mí se me pierde lo de dios bifronte aquí, quizás sea el de Janus, de dos caras. Pero claramente, ¿qué está diciendo? Que Francia es más, ¿no? Claro, que él prefiere Francia y la Grecia de la Francia a toda esa ritualidad griega. Michel Proudhon, ¿no? Un poeta del parnasianismo, una estética que conforma a Rubén Darío, pero que aquí sale mal pagado. Michel Proudhon y Homais no saben nada. Homais es el farmacéutico de Madame Bovary. Cuando ustedes leen Madame Bovary, es el farmacéutico, ¿tú te lo acuerdas? Y es bien anticlerical, bien racional, etc. O sea, no es la Francia de la racionalidad a la cual está apuntando Rubén Darío. No es la Francia de los parnasianos, se han estudiado el parnasianismo, el culto de la forma, etc. Es otra Francia, es la Francia de Verlaine, claro. Y luego termina con esto: o sea, has pasado de Grecia a Francia, hay Chipres, Pafos, Tempes y Amatuntes. Extraño, qué sé yo. Chipre es esa pequeña isla que queda entre Europa y Asia, ¿no? Siempre muy disputada, y si buscan, ¿no? Pafos y Amatunte son islas de Chipre, son islas como chipriotas. O sea, que Rubén Darío ha pasado de Grecia a Francia, de Francia a un lugar como marginal de Europa, que es Chipre. O sea, hasta aquí que podemos decir, bueno, que a partir de ese suspiro, de ese otra amoroso, le llegan brisas o perfumes de otros lugares, ¿no? De otros lugares y de otros tiempos. Es un viaje este poema, ¿no? Es una divagación, como dice, es una divagación de espacios y de tiempos. ¿Qué podemos ver en una primera lectura? Bueno, podemos ver que aquello que decía el amigo Juan Valera no estaba tan desacertado. Evidentemente es cosmopolita. Evidentemente tú puedes decir, esto está escrito por un nicaragüense, podría estar escrito por un ecuatoriano también, o por un argentino. O sea, la pluralidad de referencias culturales del poema, esa riqueza cultural
que los críticos evalúan de manera muy diferente. Pedro Salinas habla de paisaje cultural, que es muy bonito, porque un paisaje no deja de ser un orden, ¿no? Ángel Rama, en la introducción a la poesía completa de Rubén Darío, habla de un bazar apelmazado. ¿Saben lo que es un bazar? Bazar con Z, es bazar. Sería como un, ¿cómo lo dirían aquí? Un brechó. Es un brechó. Apelmazado, todo junto, ¿no? Es un brechó como lleno de cosas. Eso es lo que dice Ángel Rama, ¿no? Que las referencias culturales de Rubén Darío son vastísimas y están todas amontonadas y sin orden. Es interesante, ¿no? O sea, es una poesía rica en las referencias culturales, ¿no? Y son referencias culturales básicamente del archivo europeo, ¿no? Piensen esto, si van leyendo a Martí, van a ver que la poesía de Martí, ¿no?, poco tendrá que ver en los materiales que convoca esa poesía con esto, ¿no? ¿Tú querías como decir algo de estos cuartetos? Sí, es porque eu estava lendo, me parece que como no primeiro, né, foi muito marcante esse plural das Grécias, das Romas, das Franças, e ao mesmo tempo como esse terminus, esse Deus representa o limite, né, de propriedade, de pessoas, em alguma medida o que eu achei em comum foi que parece que essa voz narrativa ela vai recompilando e fazendo uma viagem mesmo, divagando por vários nichos da globalização, mas Bom, globalização seria uma palavra anacrônica, muito contemporânea. mas essa palavra no sentido de que o Milton Santos vai junto com o Jalham nesse sentido de que não só no século XIX, como até a contemporaneidade, existe uma oscilação e uma troca de valor canônico, um conjunto de valores culturais que são mais hegemônicos. Então, quando ele mata aqui, a perdido seu império, ele Deus bifronte, dá essa dualidade de que não só, né, a cultura helênica vence, apesar de perder enquanto império, continua vencendo enquanto cultura. Sim. Mas quem quebra essa hegemonia é a França. E nas segundas partes do poema ele vai falar sobre o exótico, ou sobre outros espaços que também são espaços desse império que emergiu. De um exótico dicho desde França. Sim, porque é isso, o império helênico cai, então ó, agora o seu deus bifronte morreu, está nascendo um novo deus bifronte, ahora, que também tem no hay una percepción en Rubén Darío, el sujeto lírico, de imperio. Yo no usaré la palabra imperio. Si vos utilizás la palabra imperio, ya te colocas en un lugar como de periferia y político muy fuerte. Hay aquí una afirmación muy plena, feliz y optimista, porque en ningún momento este sujeto lírico se apena, ¿no? O sea, está feliz de este viaje. Vean cómo termina el poema, ya vamos a llegar. Termina con una imagen muy fuerte. Por esto era censurado Rubén Darío o no publicado inicialmente en algunos diarios, muy erótico. Sé mi reina de Saba, mi tesoro, descansa en mis palacios solitarios. Duerme, atención chicos, yo encenderé los incensarios y junto a mi unicornio cuerno de oro tendrán rosas y miel tus dromedarios. O sea, termina con una imagen muy fuerte, absolutamente fálica, ¿no? Lo de cuerno de oro y unicornio no es, o sea, y es bien Rubén Darío, o sea, es una poesía dada a los sentidos, a la sensorialidad, ¿no? A la sensualidad. No hay nada acá de moral cristiana en un punto burguesa. Martí es más relativo, o sea, van a ver que en Martí la poesía es la verdad, es la bondad, es otra cosa. Ese viaje por la globalidad, dice la compañera, bueno, la globalidad que comenzó con Colón, podemos decir, en América, es un viaje optimista en este poema, ¿no? Ahí es donde los críticos dicen lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan del poeta que en azul muere en el nuevo orden burgués, ¿no? O sea, tocas la cajita de música y por cada canción un pan, le dice el burgués. Lo que es interesante es la ambigüedad también del modernismo y de Rubén Darío,
porque cuando, si han leído, cuando lean El Rey Burgués, yo se lo di a propósito un poco esos textos, van a ver que la descripción que hace de la casa del rey burgués, del palacio, es tan plena de objetos, tan dada a referencias culturales universales como los paisajes por donde se mueve este sujeto lírico. El rey burgués. Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas framantísimas, galgos rápidos y monteros. El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de artes maravillosos. Resulta que ese burgués tan rico que acumulaba estos objetos de arte es el mundo por donde se mueve este sujeto lírico, ¿no? Lo que dice Rama en este librito que yo se los recomendé al principio, una lectura, Rubén Darío y el modernismo, dice cómo en definitiva cierta zona de la poesía del modernismo acaba celebrando, vamos a decirlo de forma muy didáctica, la riqueza, la acumulación capitalista, digamos, que incipientemente en América Latina se constituía. Si ustedes visitaban, chicos, eran como las mansiones del café aquí, si ustedes visitaran las mansiones que se construían a finales del siglo XIX, los detentores del comercio en las grandes ciudades de América Latina, del comercio internacional, etcétera, son arquitecturas interiores un poco como los de Amalia, ¿no? O sea, absolutamente ricos, ¿no? Y de alguna manera, para decirlo de forma harto didáctica, ¿qué está haciendo aquí Rubén Darío? ¿Qué diría un Ángel Rama? Está cantando a esa idea de inserción al mundo, ¿no? O sea, viajes, paisajes culturales, objetos, riqueza, etc., ¿no? Qué paradójico, aquel que hacía del burgués, digamos, el lugar de la acumulación y de la riqueza. La poesía de Rubén Darío es una poesía rica, no es una poesía pobre, ¿no? Pero sigamos, para no perdernos, a ver si podemos llegar al final. Sones de bandolín. El rojo vino conduce un paje rojo. ¿Amas los sones del bandolín y un amor florentino? Serás la reina en los Decamerones, la barba de los términos joviales. Italia, Decamerón, amor florentino, referencias a Italia. O sea que pasaste de Grecia, te fuiste a Francia, volviste a entrar por Chipre y de Chipre vas a Italia, ¿no? Aparece otra vez cuando habla de Italia la barba de los términos joviales, por lo cual parece ser este dios romano, ¿no? Atención con la idea del Decamerón. Un coro de poetas y pintores cuenta historias picantes. Es el Decamerón de Boccaccio. Con maligna sonrisa alegre aprueban los señores. Clelia enrojece, una dueña se signa. Eso es Italia, dicha por el Decamerón. Sigue. O un amor alemán, que no han sentido jamás los alemanes. La celeste Gretchen, claro de luna, el haya, el nido del ruiseñor, y en una roca agreste, Gretchen es la novia de Fausto, estamos en Alemania, y en una roca agreste, la luz de nieve que del cielo llega y baña a una hermosa que suspira, la queja vaga que a la noche entrega, Lorelei en la lengua de la liga, ¿no? Yo me anoté aquí que Lorelei es una sirena muy famosa en el Rin, ¿no? El famoso poeta romántico alemán, tiene una composición acerca de Lorelei, y sobre el agua azul el caballero Lohengrin y su cisne, cual si fuese un cincelado témpano viajero,
con su cuello enarcado en forma de S. Lohengrin es una obra de Wagner, ¿no? Y del divino Enrique Heine un canto a la orilla del Rin, el canto de la sirena Lorelei. Y del divino Wolfgang podemos pensar Mozart, ¿no? Y del divino Wolfgang la larga cabellera, el manto, y de la uva teutona el blanco vino. Todos esos cuartetos hacen referencia a Alemania. Wagner, Heine, Mozart, bueno, no es Alemania, pero es el mundo de lo alemán. El mundo de, y acuérdense que el mundo alemán es el seno del romanticismo, ¿no? Entonces fíjate, tenés Grecia, Francia, Chipre, Italia, Roma, Alemania. ¿Y a dónde llegamos? Oh amor lleno de sol, amor de España, amor lleno de púrpuras y oros, amor que da el clavel, la flor extraña, regada con la sangre de los toros. Flor de gitanas, flor que amor recela, amor de sangre y luz, pasiones locas, flor que trasciende a clavo y a canela, roja cual las heridas y las bocas. Los dos cuartetos que se refieren obviamente a España. Ahora chicos, la pregunta que yo le hago, ¿esto sería España para un nicaragüense? Ustedes piensen que venimos de España de alguna manera, hablamos español, sufrimos siglos de colonia española, nos independizamos de España. Cuando un hispanoamericano piensa en España, lo digo de forma autodidáctica, piensa en todo esto, en el clavel, la flor extraña, la sangre de los toros y las gitanas y las pasiones locas. No, chicos, para un hispanoamericano España no es eso. España no son las pasiones locas y el clavel en la boca, esos imaginarios y esos estereotipos. España son los toros, no. España para nosotros es otra cosa. Tenemos otra relación con España, mucho más auténtica en un punto. En mi opinión, es notorio cómo Rubén Darío, o este sujeto lírico, dice España aquí a través de una mirada muy francesa. Es España vista por Francia. Pongan Carmen. ¿Han visto Carmen de Bizet? La historia de la gitana. Se enamora, va a enamorar a un soldado francés, la saca de la cárcel. Después aparece un torero y es la fascinación de los franceses por España, la fascinación romántica de los franceses por España. Viendo en España no la razón, invento o reinvento francés de algún modo las luces, el control de las pasiones, no, viendo en España, también en Italia, viendo en definitiva en el Mediterráneo, viendo la pasión, la locura de los gitanos, es un imaginario francés sobre España. Solo que vamos a ver España a partir de un imaginario mediterráneo, ¿entienden? Son imaginarios europeos sobre España hasta hoy. Vayan a una agencia de viaje en Londres o en la gélida Alemania, van a ver las fotos de España con esas playas formidables en el Mediterráneo. España es el trópico para Europa, ¿entienden? Son imaginarios franceses sobre España. Es interesante eso, porque esto está escrito por un nicaragüense, ¿no? Por alguien que habla la lengua española. Sin embargo, el eje desde donde se dice España, las pasiones locas, las sangres de los toros, lleno de púrpura, sol, es francés, ¿no? Y fíjense que lo mismo se repite, pasando ya a la parte exótica que la compañera decía, en el caso del Oriente. ¿Los amores exóticos acaso? Como rosa de Oriente me fascinas, me deleitan la seda, el oro, el raso. Gautier adoraba a las princesas chinas. Gautier, un escritor, creo que poeta también, bueno, muy célebre por haber escrito prólogos a las obras de Baudelaire, etc. Pero fíjense que la mención a Oriente
que es un invento de Occidente, como sabemos, a partir de Said, la mención a Oriente se hace a partir de Gautier, a partir de lo francés. O sea que es ese como meridiano, es desde Francia, es desde París que este mundo es visto, pero no por París, sino por lo que París tiene hacia el final del siglo XIX, de cosmopolita, de una manera de ver el mundo, obviamente, típicamente imperialista, todo lo que vos quieras, pero el vislumbre del mundo se hace a partir de lo francés, ¿no? Parece como se a voz do poeta tivesse lugar que parece também pouco clichê, que é esse lugar do cara da aristocracia, ele vem da Nicarágua, ele vem da Argentina, se ele tem esse poder de consumir e de gozar dessas referências, ele vai naturalmente, que é o que parece, né, que esse poeta colocou essa lente de poeta francês e ele está viajando e divagando por todo o mundo, já introjetando essa cultura. Tipo, ele é o flaner francês, ele é o poeta que para mim fez muita oposição com o texto do burguês, em que ali tem um autor, né, do Poema do Azul, em que ali é um poeta pobre se lascando. Então, assim, essa para mim a questão de classe na construção das etos dos poetas representados é muito diferente. Então, é bonito como esse autor faz essa grande diferenciação. E aí, durante a leitura, me pareceu até que essa quantidade excessiva de conhecimento, de referência, de gozo, regozijo, é quase um clichê, né? Tipo, ó, o cara chegou na Europa, é mais europeu que os próprios europeus. Sí, yo no sé si es justa esa lectura para Rubén Darío, obviamente no, que la puede hacer ese poeta que está para ese texto, este sujeto lírico. Pro sujeito lírico. Rubén Darío era un liberal como Martí, como tantos otros, sabemos de ideología. Bueno, él habla de sus manos de Marqués una vez, pero sería difícil leerlo tan literalmente desde allí. Yo creo que para comprenderlo deberíamos leer fuertemente poesía y literatura francesa de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Me entienden? Por eso hacemos una lectura muy parcial. Hay una obra, por ejemplo, esencial, capaz que la han leído, de Huysmans, se llama Al revés o a contrapelo. En francés, à rebours. No sé si llegó a ese o no, no me acuerdo. ¿La han leído? ¿A rebours de Huysmans? Es una novela típica de lo que en Europa se llama el decadentismo, ¿no? La sensación de decadencia, como siempre ocurre a los finales de siglo, estamos a finales del siglo XIX, y la actitud del protagonista de esta novela, de Sand, ¿no? Es el protagonista de la novela, se lo menciono para poner un ejemplo nada más, ya retraído por la crítica. De Sand es el protagonista de esta novela que se llama A rebours, a revés o a contrapelo, que ante lo que juzga el materialismo, el utilitarismo del mundo, ¿por qué? Porque Europa también está siendo tomada por la lógica del capitalismo y de la burguesía, decide encerrarse en su mansión rodeado de objetos de arte, ¿no? Entonces, esta actitud de que los objetos de arte, las referencias culturales afloren en la literatura no es nada raro a finales del siglo XIX. Solo que deberíamos saber ver cómo aquello que en la literatura europea se muestra como un refugio frente a lo que se lee como la decadencia, en virtud de la modernización, ¿no? En América Latina estas referencias culturales al revés se colocan como prueba de participación en el mundo, ¿no? La aspiración a participar en el mundo, ¿no? Pero no es nada raro la construcción de estos paisajes culturales como fervoroso en la literatura francesa de finales del siglo. Por eso, bueno, habría que ver cómo Rubén Darío resignifica, por ejemplo, el decadentismo europeo, que es pesimista, que acá no hay nada de pesimismo, es totalmente optimista, es fervorosa esta novela, este
poema, ¿no? Obviamente que eso, como decíamos antes, y es la lectura de Rama, no dejaría de decir el fervor y la alegría de los ricos de verdad, de lo que están haciendo el negocio, ¿no? De si realmente se está acumulando. Pero bueno, como vamos terminando, bueno, pasa, chicos, por una serie de referencias muy exóticas. Utilizan la palabra exotismo. Vean que puede haber hasta cierto margen de distancia con referencia a lo que va diciendo. Ámame en chino, ¿no? Hace referencia a Li Taipen, o sea, un poeta chino. Ámame japonesa, japonesa antigua que no sepa de naciones occidentales, ¿no? O con amor hindú, hasta India llega, ¿no? O sea, en definitiva son territorios que están signados por el imperialismo europeo también, y llega hasta Jerusalén. Oh negra, negra como la que canta en su Jerusalén al rey hermoso, negra que haga brotar bajo su planta la rosa y la cicuta del reposo. Bueno, hasta estos dos cuartetos finales, en verdad un cuarteto y un quinteto, que sintetizan toda esta serie de cuartetos que empezaron como por una especie de ustedes fíjense que el poema el primer verso dice: vienes, me llega aquí pues que suspira, y va pasando por una serie de territorios muy diferentes, ¿cierto? Grecia, Francia, Italia, Alemania, España, China, India, en fin, Japón, Jerusalén. Pero fíjense que son, o sea, es como que no puede radicarse, fincar en un lugar. O un amor alemán, o amor lleno de sol, amor de España. Los amores exóticos, ¿acaso? O con amor hindú, o negra, negra como la que canta. No es la O con H de exclamación, O, ¿no? Es la O que indica esto o lo otro. Fíjense que si ustedes lo piensan al poema, que termina con esta invocación, incluso al Cantar de los Cantares, que es bíblica, esta sé mi reina de Saba, esa, aquí yo me anoté, esa reina de Etiopía, que creo que visita a Moisés, no sé, bueno, en fin. El primer verso dice: vienes, me llega aquí, pues que suspiras aquí. La intriga del poema, si lo podemos decir así de forma tan narrativa, es que es ese aquí, ¿no? Porque ¿a dónde es que está parado este sujeto lírico, ¿no? O sea, no consolida como ningún espacio, ¿no? Solo el trayecto. De todas maneras, eso no es portador de angustia, sino de optimismo. Nada, la clase va como terminando, porque ya van a ser las 7:30, pero ustedes vean, para que lo pensemos y lo remastiquemos la próxima clase, yo les coloqué a continuación un poema de Cantos de Vida y Esperanza, el tercer libro de Rubén Darío, que les dije se publica en Madrid, un nocturno, que como ustedes saben es una forma poética que siempre de alguna manera tiene que ver con lo melancólico desde su título, ¿no? Y este sí está en alejandrinos. Ustedes escuchen, bueno, yo no soy un gran lector de poesía, pero escuchen la musiquita de estos versitos. Les voy a leer los dos primeros cuartetos de Nocturno. Quiero expresar mi angustia en versos que abolida digan mi juventud de rosas y de ensueños, y la deflagración amarga de mi vida por un vasto dolor y cuidados pequeños. Y el viaje a un vago oriente por entrevistos barcos, y el grano de oraciones que floreció en blasfemia,
y los azoramientos del cisne entre los charcos y el falso azul nocturno de inquerida bohemia. ¿Escuchan ahí? ¿No? O sea, cuando uno escucha un alejandrino, ¿qué escucha? Ya, bueno, es un verso muy largo, generalmente va escuchando esa ondulación que crea la cesuria, ¿no? Eso es, ¿no? Está escrito para crear esa melodía y esa sensación armoniosa del poema. Fíjense que sintácticamente generalmente los alejandrinos cumplen, ¿no? Hay un primer grupo sintáctico en el primer hemistiquio, como se dice, ¿no? La primera parte de los primeros 7 versos, y un conjunto sintáctico o temático en la segunda. Rubén Darío altera un tanto esa estructura, pero por más que el poema no suene armoniosamente con la melodía de Rubén Darío, aquí creo que más fuerte porque el alejandrino es su arma, ¿no? Fíjense que lo que dice expresa todo ese orientalismo, ese exotismo como algo finalmente falso, ¿no? Y el viaje a un vago oriente por entrevistos barcos, ¿no? O sea, por barcos que no fueron en verdad vistos, sino solo entrevistos. Y el grano de oraciones que floreció en blasfemia, y los azoramientos del cisne entre los charcos, y el falso azul nocturno de inquerida bohemia, ¿no? Es como una revisión, si ustedes lo piensan, de ese optimismo inicial, ¿no? O sea, este sí tiene un tono muy melancólico y hasta toma distancia de toda esa imaginería tan cosmopolita del poema de prosas profanas, ¿no? Creo que ya es de principios del siglo XX. Chicos, chicas, bueno, quedamos por acá porque ya son las 7:30. ¿Cómo sigue la clase? Bueno, se comprendió más o menos, o sea, todo lo que dice Valera y Rubén Darío de alguna forma nos ayuda a leer divagación. Para la clase que viene, traten de completar estas lecturas con el poema de Herrera y Reisig, Desolación absurda, otro modernista. Pero si hay tiempo este lunes, hablaremos un poco contrastando, ¿no?, con la poesía de Martí. Entonces yo les había puesto inicialmente unos versos de poemas sencillos, pero me parece que didácticamente va a ser mejor si leemos versos libres de José Martí. Yo les propongo didácticamente que en clase leamos esos 3 versos, esos 3 poemas, Amor de Ciudad Grande, Mis versos van revueltos y Poética, para que ustedes puedan apreciar las diferencias de los materiales, ¿no?, entre Martí y Rubén Darío. Van a ver lo diferentes que son. La diferencia de posición poética del sujeto lírico, pero lo que de algún modo es común, ¿no?, es esa idea de musicalidad de los versos, ¿no?, de versos que temáticamente pueden ser hasta disruptivos en Martí, pero que melodiosamente no. Y cómo eso se logra a partir de una idea de poesía mucho más subjetiva y libre, son los versos libres, pero nunca dada a la idea de ruido, de crear una conmoción, sino siempre dada a la idea de una melodía y de un orden y de una simetría, ¿no?, de una música, ¿no? No entro con las categorizaciones del término. Rubén Darío, claro, es el modernismo, él inventa la palabra esta que crea tantas confusiones en Brasil, el modernismo, dice, ¿no? Siempre se discute de Martí, es romántico, es modernista. Esas cosas no interesan en un punto. Lo que interesa es apreciar cómo la poesía hispanoamericana en el siglo XIX
crea algo nuevo a nivel rítmico, ¿no? A pesar que los materiales y las posiciones discursivas, si ustedes quieren, de los sujetos líricos pueden ser muy diferentes. Por otro lado, son condiciones muy diferentes. Rubén Darío no deja de ser un poeta como nicaragüense que está circulando por el mundo. Martí, ¿quién es? Es un poeta exiliado, es un cubano exiliado que vive en los Estados Unidos y que muere luchando en una batalla contra los españoles. O sea, también son situaciones muy diferentes. Y hoy Martí vive desde el inicio en el seno de la modernidad, una modernidad fuerte como es la de la ciudad de Nueva York, ¿no? Bueno, que sepamos apreciar esas discontinuidades, ¿no? Adentro de la misma idea, de cierta idea de renovación de la poesía, ¿no? Eso es interesante para pensar el modernismo. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Se comprendió lo de hoy? ¿Valió la pena ir al texto? Traten de leer estos poemas, chicos, para la clase que viene. ¿Puede ser? Bueno, muy bien, gracias.